Bien, ya estamos en la picada con periodistas, con Luis Gasulla, colega acá de Canal 26 y de Perfil.com. Está con nosotros Elizabeth Plager, que es periodista de política del Cronista. Gracias por venir, Elizabeth. Está, bueno, Carlos Campolongo, el profesor de la Universidad de Periodismo. Gracias por venir, Carlos. Está también Guadalupe Vázquez, periodista de Infobae, de Noticias y de La Nación. Matías Longoni, periodista de Clarín, uno de los expertos del sector agropecuario, alguien que yo respeto muchísimo porque tiene una visión entendiendo lo que pasa con el agro argentino y cómo es su vinculación con la política, ¿no? Así que en un rato vamos a ver con Matías. Está en pleno auge el tema de la rural, se ha metido todo el debate político de qué va a hacer Macri con las retenciones a la soja y todo el despelote político que tiene Macri también, no solamente con el campo, sino con la industria y con otros sectores de la economía. Y está con nosotros también Ignacio Liberadol, periodista de ámbito financiero y también integrante de La Quinta Pata en la televisión pública. Así que gracias por venir, Ignacio. Bueno, decíamos los pronósticos de Macri. Ignacio, Matías, un poco son más los expertos en economía, también Guadalupe, pero bueno, estos pronósticos de Macri salió claramente en una semana donde venía de la peor semana política, económica, el tarifazo frenado. Bueno, ¿son pronósticos que se acercan a una realidad palpable o salió Macri a vender un poco de expectativa cuando esas expectativas estaban poniéndose en duda? Para mí, los mercados mismos están esperando ya esa recuperación. O sea, si vos ves ahora la bolsa, tiene un volumen de negocios que está duplicando lo que venía moviendo antes. Los precios de las acciones están en máximos. O sea, ya directamente los inversores ven que no pueden subir más las acciones y entonces se trasladan a acciones que están más olvidadas, buscando por ahí en el panel general. O sea, todo eso, el mercado está anticipándose a lo que puede ser una recuperación y un descenso de la inflación en los próximos meses. Y un poco el gobierno creo que deja planteado eso en el presupuesto que va a terminar sacando en los próximos meses, de un crecimiento del 3%, una inflación que se va a acercar al 15% y un dólar que va a estar relativamente calmo. O sea, no es solo, me parece, la visión de Macri, sino también la del sector privado y un poco los primeros trazos que hacen ellos sobre el presupuesto que van a hacer para el año que viene. Ahora, un poco la duda era lo que yo planteaba, ¿no? Bueno, ¿cuándo llega? El año que viene es muy difícil que la economía no crezca, o que no sea un año mejor que este, pero el tema es cuándo llega, y no es menor desde el punto de vista político, ¿no? Me parece que no solo Macri salió a hablar, también Prat Gay estuvo en la rural lanzando números, habló de 17% de inflación para el año que viene, de 5% para 2019. Dijo que también esto que va a haber a partir de, sobre todo el primer semestre, ya no hablan del segundo semestre de este año, está claro. Entonces uno puede hacer doble lectura, digo, ¿está empezando ahora o están corriendo la cancha del arco las expectativas para el año que viene? Me da la sensación que hay mucho de eso, digamos, de mantener viva, digamos, la ilusión, una ilusión que yo de todos modos coincido, es una ilusión del gobierno de que la recuperación empieza a verse ya en los próximos meses, pero coincido en que desde el punto de vista del sector privado, sobre todo los sectores productivos pampeanos, ya se empieza a notar. Viene la cosecha, hay mucho dinamismo, se espera mucha inversión. Están, por lo menos, un sector del agro importante está esperando que se repita aquel efecto de la devaluación de 2002 y la recuperación que viene del interior hacia la ciudad. Eso está pasando porque en la ciudad se ve mucha milladura, digamos. Inflación de 45% en junio respecto a junio del año pasado. No hay paritaria que haya superado, no sé, el 35%, es decir, por lo menos 10 puntos de caída de poder adquisitivo en las ciudades. Ahora, ¿en el interior se está percibiendo una bonanza? Es muy paulatina la recuperación, va a tener mucho, se va a jugar mucho ahora en septiembre, octubre, cuando se siembre el maíz, la soja, hay mucha expectativa. El maíz, un dato, se espera un crecimiento fuerte de la superficie. Hay recuperación de algunos talleres fabriles dedicados a maquinaria agrícola, hay de vuelta alguna lista de espera, digo, son señales muy tibias, pero que van enhebrando cierto rumbo, digamos. Ahora, si eso no lo interrumpe nada en la macroeconomía, bienvenido sea, porque se va a notar el año que viene una recuperación desde el interior hacia la ciudad. Ahora, si seguimos con estos niveles de inflación, uno se pregunta si
digamos, si este proceso virtuoso puede realmente tomar vigor. Bueno, el gobierno está esperando mucho el tema del blanqueo, ¿no? Hoy se promulgó la ley de blanqueo y de pago a jubilados. El gobierno quiere que ya a partir de agosto esté abierto la idea esta de que puedan ingresar los dólares, exteriorizarse, como una especie de votación abierta de a ver cuántos dólares van a ingresar al país o por lo menos se van a blanquear ante la AFIP. Pero bueno, en el medio todavía se sigue discutiendo el tarifazo que pegaron, si fue un error, una ida y vuelta permanente, y eso también ha enturbiado todo el panorama político, ¿no? Sí, por algo salió Macri, digamos, no es casual que Macri haga, no sé, 4 entrevistas televisivas en una misma semana. Sí, la otra pregunta también, que agregando a lo que vos planteabas, es ¿cómo llegamos hasta el año que viene, ¿no? Porque hay una situación social cada vez más compleja. Hay una unidad de la CGT en proceso de marcha que puede o no, pero se está planteando la alternativa de una media de fuerza de carácter general, que en todo caso sería el primer paro contra la administración de Macri, y realmente en la calle se siente cierto malestar. De hecho, algunos funcionarios del gobierno reconocen algún tipo de preocupación de cara a diciembre, que suele ser un mes bastante complicado en la Argentina. De hecho, ya lo contábamos en el programa de Lieberman, ya hay 2 tomas en la ciudad de Buenos Aires. No ha tenido mucha prensa, no ha tenido mucha difusión, pero frente al Elefante Blanco hay 40 familias que empezaron, como en el Indoamericano, a parcelar el terreno, exigiendo que se les den ese lugar para construir viviendas, cansado de lo que fue Sueños Compartidos, de las promesas incumplidas y demás, y otra cerca del Club Riestra. O sea que hay una situación, también hay algunos punteros moviéndose y demás. Sí, esta semana las ollas populares en toda la ciudad. Para polemizar un poquito, pero yo veo que la política se le ha despejado a Macri, a diferencia de lo que muchos creen, que la tiene complicada y demás. El kirchnerismo desapareció. Eso sí. Desapareció del escenario y el peronismo no encuentra un líder todavía, o sea que Macri el escenario político lo tiene, y el sindicalismo, si bien es cierto que viene a unificación y demás, ayer acá estuvieron Mancini, estuvo Héctor Daer, y se muestran muy comprensivos, digamos, se muestran a que recién se van a unificar a fines de agosto y después van a ver qué hacen, digamos, hasta ahora las CGTs no han hecho absolutamente nada, digamos, han sido muy dialoguistas con Macri. Sí, ahora, el tema es qué le pasa con la economía, digamos, cuánto esta calma, si se quiere, de la política y del sindicalismo acompaña la esperanza de que en algún momento la economía levante. Lo que pasa, Maxi, yo no coincido absolutamente con vos, como que ha despejado lo político. Yo creo que hay un mar de fondo muy fuerte en la Unión Cívica Radical. Ah, bueno, eso es importante, claro. La interna fuerte que hay del radicalismo con Cambiemos. De mínima van a paso, ya lo dijeron. En la provincia de Buenos Aires van a paso, de mínima. De máxima estaría, bueno, algún tipo de toma de decisión de abandonar algo que ellos además lo verbalizan como una cuestión de que en realidad ellos son una cohorte que sigue, no son consultados para nada. Sí, ¿no? Tal cual. Ricardo Alfonsín dijo, palabras textuales, dijo, nos dejaron afuera de una decisión como el tarifazo, donde nosotros en nuestros equipos tenemos gente que ha sido ministra de Energía, o sea que si había gente con experiencia, la tenía el radicalismo y no los consultaron. Digamos, está como muy aislado todas las decisiones en la mesa chica de Macri. Marcos Peña sabemos que es muy receloso de eso. Sí, se vienen 2 discusiones. Una, la de, obviamente, las listas del año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero hoy ya hay mucha calentura en el radicalismo, pues los dejan afuera de todas las decisiones relevantes. Claro, en el peronismo es un escenario distinto, porque tiene que arreglar sus situaciones internas. Yo creo que de todas maneras no va a haber una definición global en el peronismo para las elecciones del año que viene. Creo que habrá alianzas circunstanciales y seguirán trabajando en ver cómo logran recuperar o no, porque este es el gran... Tiene un dilema político el radicalismo, tiene un gran dilema político también histórico el peronismo. Claro, que en ese sentido, si no logran ellos una eficacia política, entonces ahí sí coincido con lo que decís vos. Pero yo creo que son 2 movimientos políticos que no se van a dejar. Pero ¿quién se aleja de un oficialismo si le va bien en una elección? No. El tema es llegar a la elección del año que viene, pero no. ¿El radicalismo va a dejar el barco si es exitoso? Es que bueno, ahí hay que ver, es el dilema. Hoy el radicalismo, el peronismo, ¿no tienen un candidato? Además, es decir, no tiene un candidato que mida más de 10 puntos a nivel nacional.
Pero la el selección único del que año mide viene- eso es Massa, y no se sabe si Sí, que- lo van a meter en el peronismo o no lo van a meter, porque tiene un problema ahí, la tiene Margarita Stolbizer, que obviamente choca con parte del peronismo. Pero Maxi, no son nacionales el año que viene. Y está jugando mucho el localismo en la tipología electoral de los últimos años. No, pero Si por eso llegamos digo, al- Macri está cabalgando sobre el apoyo de todos los gobernadores, salvo Alicia Kirchner, que dicen, nosotros si la economía levanta, ganamos, no nos importa Macri, no nos importa nada. Acompañemos a que la economía funcione mejor el año que viene, porque cada uno va a ganar en su Sí, sí, distrito, no, además tiene paño todavía Macri. Está la sin verdad. ningún referente nacional. Tiene paño, pero digo, lo que estabas marcando vos, que se traduce, yo con todo el respeto a los compañeros que hacen macroeconomía Sí. y demás, la macroeconomía para mí es una abstracción, quiero decir. Después están las personas de carne y hueso. Y ahí es donde no las contempla el Excel, como dijo alguno, donde la cuestión no es solamente que comunicamos mal, que esto lo escuché durante varios gobiernos, Lo dijo esta semana, lo dijo esta semana Macri. Lo dijo, bueno, pero La lo culpa dijo siempre es de la Alfonsín, comunicación. lo dijo... Fíjate cómo salió de nuevo Macri a decir no maten al mensajero, y respaldó a Aranguren. Fuerte Está respaldo claro con que el Aranguren. tarifazo era Fue de Macri, Macri. no era Aranguren. Claro. Quiero empezar a preguntarle sobre Aranguren. A ver, ¿es la culpa de Aranguren? No es justo. ¿No es justo? No ¿Por es qué? justo. Esta es porque- una explicación clave, ¿eh? Bueno, Ah, bueno, escucha. No es justo porque estamos matando al mensajero. Epa. Acá la triste realidad es que un modelo energético equivocado, que se basó en la mentira, nos dejó sin energía. Un país que le exportaba energía a Chile, a Uruguay, de golpe pasó a depender de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de Trinidad y Tobago, de Qatar, de todo el mundo, pues nos quedamos sin energía. Entonces, los que llegamos... dice que porque crecieron mucho. Mentira, mentira. La Argentina tenía energía de sobra, tenía miles de megas de más para generar. Pero no invirtieron eso. No invirtieron, ¿por qué? Porque destruyeron las señales de precio, hicieron trampa, engañaron y pues generaron encima un negocio espantoso de importación donde cada barquito se ve que había una pichincha para varios. Entonces digo, todo eso se generó una bola en la cual llegamos y no teníamos más energía. Si la Argentina hubiese tenido un ministro de energía como Aranguren en los últimos 10 años, hoy estaríamos exportando energía, la energía sería más barata, sería de una matriz diversificada, o sea, con energías renovables, tendríamos cientos de miles de puestos de trabajo en Vaca Muerta desarrollando para exportarla a Chile, a Uruguay y a todo aquel O que sea, necesite. Aranguren juega de titular, es Serna, Aranguren juega. o sea, no Sabe, se lo es un hombre y que sabe, es honesto, trabaja millones de horas por día y también está aprendiendo esta cosa de lo que es la política. Bueno, respaldo fuerte para Aranguren, Claro. ¿no? Claramente Macri se hace responsable del tarifazo y lo considera imprescindible. Sí, sí, lo defiende su gente. Ahora, es cierto, bueno, dijo al final, está aprendiendo a hacer política. Me parece que aquí Eso, sí, ese los que mensaje no es han malísimo. no han tenido mucha capacidad, incluso también acá se expresa la interna entre el macrismo puro y el radicalismo que sí participa del poder. Claro. Un caso, Bursaile versus Cabrera, siento a los supermercados a discutir el precio de la leche, bueno, vamos a hacer una reunión y Cabrera dice no es necesario sentarlos, y hay mucho ruido interno cuando hay que corregir o revisar alguna de las políticas macro. Están establecidas las políticas macro, en esto Macri es enfático, lo defiende a sus protagonistas, pero son pocos propensos y por eso puso tanto énfasis Prat Gay, que es una línea un poco más moderada dentro del gabinete, el otro día diciendo que van a ser gradualistas hasta última instancia y cuando se equivoquen, como en el caso de la tarifa, lo van a corregir. Evidentemente al interior del gobierno me parece que hay una Claro. pulseada entre duros. ese es Hay el otra otro, interna, el claro, ahí elemento que tiene faltaba. otro frente de conflicto que es dentro del mismo gabinete económico porque están los CEOs y están por otro lado los que son más políticos y tienen más cintura como Frigerio, como Prat Gay. Hoy el gobierno tiene el típico dilema, Ignacio, si no corregime, y es un poco la pulseada que hay entre Sturzenegger y Prat Gay, y Macri un día va para un lado, otro día para otro, que es, qué privilegio, bajo más rápido la inflación y postergo la reactivación económica, que hoy me parece que debe ser la principal preocupación,
o, bueno, dejo que la inflación baje más lento, pero bajo más rápido la tasa de interés y trato de que la economía arranque con una expansión del gasto público mayor. Esa postura ya un poco, tuvieron que ceder un poco en esa postura, como que el ajuste ya se concentró en la primera mitad del año y ya directamente se abandonó. O sea, ya ahora están aceptando que van a tener que crecer con algunos puntos más de inflación incluso que los que ellos mismos como una especie esperaban. de reactinflación. Exactamente. Es decir, pasar más de la o menos estanflación, parecido, que es la inflación con estancamiento o recesión, a una reactinflación, es decir, recuperación con inflación. Sí, porque de hecho el pago a los jubilados les va a sumar algunos puntos de inflación cuando ellos vuelquen tantos pesos en la economía y ahora cuando arranque un poco la inversión pública, pero todo eso demora un poco. Si vos apuntalás el consumo pero la inversión todavía no te genera más oferta, eso te va a sumar algunos puntos de inflación. Y ellos lo van a convalidar, saben que ya la etapa de ajuste terminó y que ahora hay que pensar más en las elecciones del 2017. Un poco, Macri, fíjense que en las últimas intervenciones, estas que ha hecho en esta ofensiva mediática, ha salido muy fuerte a decir también, yo no gobierno para los empresarios, quiero alejar al gobierno de los empresarios, digamos, no dar la idea de que es un gobierno para ricos, que es un poco lo que muestran algunas encuestas. La realidad me parece, Maxi, hay ejemplos que son incontrovertibles en cuanto a que hay cierta visión, que bien o mal, después viene la segunda, que es la de la teoría del derrame, que vuelven a... Pero concretamente yo te digo una cosa, el tarifazo grande fue en gas, ¿sí? Estamos de acuerdo, el tope, la paralización, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿quién está de interventor del ente regulador del gas? ¿Quién fue presidente de Metrogas hasta diciembre del año pasado? Digo, se lo preguntás hasta gente que empatiza con el oficialismo y te dicen, no, viejo, porque si estamos diciendo que queremos diferenciarnos de lo anterior, que queremos... Entonces yo te digo, él podrá enunciar que no es que quiere alejarlo, de que tiene sensibilidad social, está bien. Pero... Para mí hay una cosa, sobre todo puntualmente en el caso del gas, que es cierto que hoy los ricos son más intensivos a la hora de usar gas que los pobres. O sea, los pobres se calefaccionan más con electricidad y en los últimos años, no sé, el monoambiente o los dos ambientes se hicieron más en base a electricidad y la zona norte con los countries, las torres, se hicieron más con gas. De hecho, en los últimos años, en los últimos 12 años, hubo un aumento muy fuerte de las clases ricas de zona norte en el consumo del gas y no tan fuerte en el consumo de las clases más pobres. Entonces esta medida, este tarifazo, para mí habría que distinguir a quiénes perjudica realmente. Claro, pero esperá porque viene otro porque dentro de toda esta protesta hay gente símbolo. que no necesita estos subsidios y que se está quejando porque tiene que cambiar sus hábitos de consumo. Y es cierto que puede haber gente perjudicada que necesite la tarifa social. Sí, lo mismo, evidentemente el gobierno pierde la brújula cuando después le pone el tope del 400 a la factura, no a la tarifa sino a la factura, porque está de alguna manera incentivando a que consuman más los sectores de clase media alta y alta que ya habían pasado totalmente de ese tope. Y bueno, castigando por ahí a los sectores más bajos que no llegaban a ese tope. Pero bueno, más allá de esa discusión, hay todo un debate, ¿no? Si Macri ha dado suficiente o demasiadas señales al sector empresario para que invierta, las inversiones todavía no están llegando, y ahora los que le están reclamando señales es el sector de asalariado, trabajador. Yo veía unos datos muy impresionantes que hacía el economista Federico Muñoz, que muestra que en la participación del PBI el consumo, que era público y privado, que era alrededor del 74% a principio del kirchnerismo, el año pasado llegó al 85%. Es decir, esta es una economía que se ha movido mucho más al ritmo del consumo. No es la participación del consumo. El motor del crecimiento claramente fue el consumo. Florencia Kirchner o José López. Bueno, que no es algo sostenible, pero significa un factor, si se quiere, de sustentabilidad política e integración social. Es decir, la gente cuando no puede consumir siente que le están excluyendo, que le están sacando de. Pero por eso no podemos salir del círculo vicioso de este crecimiento y ajuste, populismo, Stop ajuste. and go cada 10 años. Porque ¿Cuánto del PBI en año electoral tiene que ver con esto, con la decisión de yo abro el grifo político para... Es lo más rápido. Pero no será un momento en el cual a Macri le están reclamando ya, bueno, mirá, reactiva el consumo ahora, después vemos qué pasa con la inversión, ¿no? Pero reactivar el consumo por la dinámica misma política. Sí, aparte por una costumbre de 10 años, de un día para el otro no va a desaparecer. Sí, o sea, los trabajadores hace 10 años que vienen negociando paritarias,
en la mayoría de los casos, salvo algunos años, superando la inflación, o sea, con una recuperación del salario real. Y ahora están viendo, en el primer semestre perdí entre el 10 y el 12% de mi salario real, de mi poder de compra. Ahora, ¿cómo sigo para adelante? El tema es si se le reabre ahora, algunos dicen, bueno, ahora van a reabrir. En agosto se reabren paritarias o hay sumas fijas y en el Congreso le van a hacer una movida muy fuerte para que haya un plus para jubilados de asignación por hijo y tal vez eso lo ayuda al gobierno. Porque si ocurre eso, por ahí eso te calienta un poco el mercado interno. Hay que ver qué pasa. Si bien te complica la inflación. Pero ¿va a poder cumplir con esa meta de ese 20% que dijo para el año que viene de inflación? No, eso es imposible. Sí. No, bueno, hay Igual, que ver eso. ¿sabes? Yo estuve en Córdoba y en Santa Fe el fin de semana y los precios en los comercios son mucho más bajos de lo que vemos acá. Es como que acá también hay una especie de microclima que aumentaron mucho en las grandes cadenas de supermercados y eso se trasladó también en los comercios de los chinos y demás. Pero en el interior no noté el descontento que se ve en las grandes de hecho, ciudades, salió en el dato de conurbano inflación y en la capital. de San Luis, Es hoy mucho dio, más baja. el de junio dio Por lo menos la carne. 1,5%, el de San Luis, y en Capital dio el 3%, 3,2%. ¿Y eso qué se explica? ¿Parte del impacto del tarifazo? Sí, en realidad no, y un poco que ajustan también con el tope, estuvieron ajustando muy fuerte el servicios de vivienda. O sea, en ese caso, el tope termina retrotrayendo los precios en las tarifas, entonces tiene un impacto en el índice que se va a ver también en los próximos meses, seguramente en otros distritos. Pero es cierto que en el interior se está notando mucho menos la inflación y de hecho Sturzenegger cuando habla de inflación prefiere hablar de inflación nacional y no en el AMBA. Bueno, el INDEC mide solo Capital y Gran Buenos Aires, se ha dejado la medición nacional.